Sí, por favor, empiece. Sí. No, qué bueno, que hoy vamos a tratar de conversar un rato sobre la opinión consultiva número 27. Agradecer particularmente por tercera vez, pobre Magdalena, la presencia y la compañía de ella como experta en laboral. Y bueno, proponerles dos maneras, a ver cómo les parece, igualmente como hice la vez pasada, porque como a veces se tocan tantos temas, no sé qué es mejor, sí. Yo hice una división que en realidad es la que presenta la opinión consultiva. Hay tres grandes como bloques, puedo presentar uno de los bloques, lo discutimos, otro de los bloques lo discutimos, o presento los tres bloques y luego discutimos sobre el todo. Creo que es importante, o sea, destacar estos tres bloques. Es una opinión consultiva con muchísima información que es de por sí útil y que se puede discutir de diferentes maneras. Por ejemplo, el primer bloque sería lo que está relacionado a el alcance de los derechos humanos al derecho de huelga, libertad sindical y negociación colectiva y su relacionamiento. En segundo lugar, un bloque relacionado a lo que es la interpretación con perspectiva de género e inclusión de las mujeres en relación a esos derechos. Y un tercer bloque que está relacionado a las nuevas tecnologías. Creo que en los tres hay varios puntos para resaltar y quería preguntarles qué preferían hacer. Si hablábamos de uno, discutíamos, o voy derecho de forma y discutimos todo después. ¿Qué les parece? Martín, que me pareció que quería decir algo. Y el voto de Humberto Sierra, ¿dónde lo ibas a tratar? Lo podemos tratar al final también. A mí es lo que más me interesó de la opinión consultiva. Yo preferiría, no sé, los demás, si no me adapto, que haga toda la exposición y después conversar sobre todo. Está perfecto. Bueno, entonces, hola Lucía. Hola, hola. Buenas, ¿cómo están? Disculpen, no llegaba tarde. No, nadie saludado en las 3 de usted. Bueno, entonces, dada la extensión de la opinión, me pareció importante generar bueno, el objeto de mi exposición como les contaba, es presentar de forma más que nada descriptiva para generar luego el debate el alcance de esta opinión consultiva, y para eso el orden que voy a seguir es el siguiente. Primero, tener en claro cuáles son las preguntas de la comisión y la reformulación de la Corte, como hicimos la anterior vez, porque bueno, es el objeto que va a intentar responder la opinión. Y luego ir directamente al análisis de la opinión, teniendo en cuenta los puntos, la opinión en sí misma, porque tiene, bueno, los puntos como no resolutivos, porque no se está resolviendo nada, sino que es una opinión consultiva, pero sí ir como por los puntos finales en relación a los párrafos que se van interpretando. Y esos puntos finales se pueden organizar en estos tres bloques que planteábamos: el alcance de derecho a la huelga, libertad sindical y negociación colectiva; el alcance de estos derechos con interpretación con perspectiva de género y el tema de inclusión de las mujeres; y en tercer lugar, lo que tiene que ver con desarrollo de nuevas tecnologías. ¿Sí? Bueno, comenzando por allí, se planteó un proceso, bueno, el proceso de opinión consultiva, y se explica cuáles fueron las razones por las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteó esta consulta. Y parten de la base de reconocer la libertad sindical y el derecho a huelga como derechos fundamentales, y el hecho que en el 2018 la Comisión había recibido varias denuncias sobre lo que era la restricción de estos derechos en determinados países, que fueron, los tengo identificados aquí, Colombia, Brasil, Chile, Honduras, Argentina y Costa Rica. Aparte de eso, habían registrado violaciones y restricciones a esos derechos en 8 países más, razón por la cual se considera que hay como mucho desarrollo en lo que tiene que ver con los estándares internacionales, y se solicita a la Corte como una especie de interpretación de los alcances de estos derechos contenidos en determinados artículos que vamos a ver a continuación. Pero un poco como que esas serían las precisiones previas de la Comisión. Bien. Las preguntas que realiza la Comisión son 6, y luego la Corte las reformula en 3 preguntas. Dada la extensión, voy a ir directamente a la reformulación de las preguntas de la Corte, salvo que, en este caso, como en el anterior cuando habíamos conversado, la reformulación a alguno le genere cierta duda. Lo planteo para ver si
porque es un tema de cuando la Corte reformula, estamos hablando de en dónde encuentra que tiene competencia para ejercer su función de consultiva, conforme a la Convención Americana. Yo no visualicé mayores dificultades en lo que es la reformulación, me pareció bastante acertada para la hora de la organización de la opinión consultiva, se me hizo más fácil estudiarla de esa manera, pero no sé si alguien tiene algún tipo de comentario sobre eso. Esta vez a mí no me genera objeciones. Porque a mí tampoco, pero la otra vez no. Yo no la visualicé, entonces por las dudas quería... Coincido. Perfecto. Quería levantar antes de ir directo, porque ponernos a leer toda la reformulación me parecía como algo muy pesado. Bien, entonces, la primera de las preguntas sería, ¿cuál es el alcance de los derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga? ¿Y cuál es su relación con los derechos a la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho de reunión, el derecho al trabajo y sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias? Esa sería la primera pregunta, que responde un poco a lo que es ese primer bloque de análisis que está relacionado a los primeros 3 puntos de la opinión. En segundo lugar, la pregunta es, ¿cuál es el contenido del derecho de las mujeres de ser libres de toda forma de discriminación y violencia en el ejercicio de sus derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga? En tercer lugar, ¿cuál es el alcance del deber del Estado para proteger la autonomía sindical y garantizar la participación efectiva de las mujeres como integrantes y lideresas sindicales? ¿Y cuál es el alcance de las obligaciones del Estado respecto a garantizar la participación de los sindicatos en el diseño de normas y políticas públicas relacionadas al uso de nuevas tecnologías? ¿Sí? Entonces, en realidad son esos 3 bloques, pero quería contarles cuáles eran las preguntas porque van a ser la guía para lo que va a ser la opinión consultiva. Bien, entonces, partiendo desde, no sé si hay alguna pregunta o apreciación sobre las preguntas, si no voy directamente a lo que fue la opinión y los desarrollos en este orden. Y aprovecho para tomar un mate. Bien, en primer lugar entonces, lo que sería el punto 2 dentro de la opinión, parte de la base, una de las primeras opiniones es considerar el derecho a la libertad sindical, a la negociación colectiva y a la huelga como derechos humanos protegidos en el sistema interamericano. Y a partir de ahí se hace un análisis del alcance de esos derechos y el alcance de las obligaciones que tiene el Estado para su protección. Que eso creo que es bastante interesante porque no solamente se trata de la no violación de esos derechos, sino de adoptar mecanismos para su garantía, por ejemplo, incluyendo accesos a recursos judiciales efectivos, también en ese caso que haya investigación y sanción cuando haya violación, y adoptar también medidas específicas para hacer plena vigencia de lo que sería el contenido de esos derechos. A la hora antes de interpretar el alcance, se hace una mención que creo que es oportuna resaltar sobre la relación y la importancia de estos derechos con la democracia. Y esto un poco en relación también a lo que es la historia de nuestro sistema de integración regional, ¿no? Como la creación de la OEA, la Carta Democrática de la OEA, la importancia de lo que es el tema democrático para el sistema. Y se plantea, y un poco también va a estar muy mencionada la Carta Democrática para la interpretación, pero bueno, un poco tener en cuenta ese aspecto. Y también se plantea que el tema democrático ha sido reafirmado por la Corte Interamericana desde sus primeros pronunciamientos, entonces en relación al alcance se hace como esa precisión previa. Otra cosa importante a la hora de interpretar el alcance, la Corte plantea, tal cual como lo vimos la vez pasada, qué método va a utilizar para interpretar, que eso, bien, entonces allí menciona el artículo 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y también el artículo 29 de su propia Convención Americana de Derechos Humanos. Luego, para poder determinar el alcance de esos derechos, para llegar a la opinión que planteé al principio, estaba hablando, en realidad también hace referencia a mucha normativa internacional que permite determinar el alcance de esos 3 derechos. Bien, por ejemplo, uno de los documentos más citados es el Protocolo de San Salvador con el artículo 8, también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
la Convención de Migrantes Trabajadores y convenios de la OIT, varios convenios de la OIT, que creo que es de bastante utilidad para... Bueno. Bien, también aparte de lo que son los documentos internacionales, la Corte Interamericana releva lo que es la protección jurídica a nivel interno en las constituciones de algunos países y lo menciona. Entonces plantea, bien, estos derechos están reconocidos en estos tratados internacionales, en estos tratados regionales, en estas constituciones internas, y aparte se puede entender que es un principio general del derecho internacional. Entonces como que le da esa triple interpretación basada en esos artículos, que creo que es bastante interesante el hecho de que funde cómo es que está intentando llevar a cabo la interpretación, entonces el alcance de lo que luego va a plantear. Bien, cuando empezamos por entonces derecho a bueno, en realidad empieza la opinión consultiva por lo que es derecho a la libertad sindical, lo plantea como un derecho humano. No voy a ir directamente de forma tan descriptiva a contar cuáles son todos los artículos en lo que lo cita, porque es un poco el criterio ese genérico que planteé anteriormente para no estar hablando una hora. Pero bien, un poco lo que plantea es esto de derecho humano y que los representantes y los asociados a sindicatos requieren como una protección especial. Y que en realidad se plantea ese derecho humano en relación también a lo que es el desarrollo progresivo de derechos laborales, o sea, la importancia de la libertad sindical para lo que es el desarrollo de los derechos laborales. En este sentido también se recoge y se hace referencia a lo que es el derecho a no formar parte de un sindicato, está bueno eso que se menciona también, y se pasa al segundo de los derechos, que es el derecho a negociación colectiva. En lo que tiene que ver al derecho a la negociación colectiva, lo plantean como una parte esencial de la libertad sindical. Y como que plantea ciertos elementos que forman parte de este derecho a la negociación colectiva. En primer lugar, el principio de no discriminación del trabajador y la trabajadora en el ejercicio de la actividad sindical. Luego, la no injerencia de los empleadores en los sindicatos. Y la no injerencia plantea cuál es el alcance, tanto en la Constitución como en el funcionamiento. Y luego, el estímulo progresivo a procesos de negociación voluntaria entre empleadores y también trabajadores. Esto es importante porque luego, una de las preguntas que se hace en relación a lo que es la comisión, se plantea si se puede renunciar a ciertos derechos por medio de la negociación colectiva. Y ahí la Corte plantea un poco cuál es la naturaleza de los acuerdos de negociación colectiva, y para ese análisis y para esa respuesta, que creo que me estoy adelantando al orden que lo hace la Corte, pero me parece que aplica bien acá, me plantea, ¿se puede por medio de negociación colectiva los trabajadores renunciar a derechos laborales adquiridos? Y plantea, la negociación colectiva tiene como resultado acuerdos de voluntad privada en realidad, entonces sería contrario al desarrollo progresivo de los derechos adquiridos el hecho de hacer acuerdos privados en perjuicio de derechos ya adquiridos por parte de los trabajadores. O sea, la renuncia, se plantea validez de la negociación colectiva, importancia y parte esencial de la libertad sindical. Ahora, el hecho de una renuncia a derechos por parte de la negociación colectiva, la Corte Interamericana lo plantea como contrario al artículo 26 de la Convención. Para eso, también otra de los fundamentos que trae a colación es como esta naturaleza protectora del derecho laboral y de los derechos laborales, en donde se generaría una situación de desnivel desnivel de poder, y por eso la importancia de esta protección y de decir, bueno, en realidad hay una parte que sería como que se plantea esa situación de equilibrio y la importancia de sí a la negociación colectiva, pero con determinados reparos. ¿Sí? Bien, respecto al derecho de huelga, creo que es bastante interesante por algunas discusiones que se planteaban, o sea, que me acuerdo de haber dado en derecho laboral acá, que ahí, Magdalena, si cometo algún error, pido disculpas de antemano, pero en realidad plantea que el derecho de huelga es uno de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, y que en relación particularmente a la facultad de declarar la ilegalidad de la huelga, plantea la Corte que no tiene que recaer en un órgano administrativo, sino en un tribunal jurisdiccional, o sea, poder judicial, y que tienen que basarse en causales taxativas establecidas por ley para limitar ese derecho, como cualquier limitación a derecho humano.
También, que creo que es importante la referencia, creo que la exhaustividad de situaciones y para el momento de la pandemia y de lo que nos tocó vivir, creo que tiene bastante actualidad, porque plantea que el derecho a huelga puede ser restringido en situaciones de servicios esenciales, y lo plantea particularmente allí. Y bueno, ahí yo me imaginaba pandemia y situación de médicos, y bien, plantea cuál sería la situación en la que sería admisible esa restricción, que no es menor porque como que se plantean todos esos escenarios, ¿no? Bien. Por último, bueno, en relación a lo que es, perdón que estoy mirando porque son varios puntos, se plantea de estos 3 derechos, luego de definir como su alcance en relación a esta metodología que la Corte plantea, cuál es la relación entre los 3, y plantean que es de indivisibilidad e interdependencia, o sea, como que necesitan uno del otro para poder existir y proteger a lo que sería el derecho al trabajo. Y resulta o sea, como que plantea una obligación del Estado de respetar, en el sentido de no violar, pero también de garantizar para generar acciones al respecto. Bien, en tercer lugar, plantea con respecto a la pregunta que habíamos visto en reformulada, la relación de estos derechos a los derechos de reunión, libertad de expresión y otros derechos fundamentales, y vuelve a reiterar la vinculación tanto del artículo 26, que es el que prevé este desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, el protocolo de San Salvador y el artículo 45 de la Carta de la OEA. En ese sentido, plantea cuáles serían las como 3 obligaciones que tienen los estados a partir de esta ratificación, que sería, bueno, lo que hablábamos recién, en el sentido de respetar, de garantizar, y luego hace referencia, que no es menor, al artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que plantea la adecuación del derecho interno a estos estándares, que bueno, no sería menor. Bien, otro de los puntos que toca, que sería, recién ahora es que toca en el punto 5, el tema de la naturaleza protectora del derecho laboral, y también lo de poder renunciar a derechos laborales por medio de negociación colectiva, que ya lo abordé, así que bueno. Y bien, otro de los puntos, ahora, ese sería como el primer bloque, no sé si alguien quiere aportar algo más ahora, o si no sigo como habíamos quedado, pero sería como el primer bloque, ¿no? Alcance de estos 3 derechos, relación con derecho a reunión y demás derechos, y bueno, la interpretación que utiliza la Corte para determinar ese alcance. Cerrado esto, pasamos entonces al segundo bloque, que sería la segunda pregunta de la comisión, que plantea que los estados deben garantizar el derecho a las mujeres en igualdad de circunstancias a no ser objetos de actos de discriminación y a participar de todas las asociaciones que ocupen la vida pública y política, incluyendo sindicatos y organizaciones de trabajadores y trabajadoras. En este sentido, hay varios puntos a traer a colación de este segundo bloque, que es una oportunidad de la Corte de traer varios elementos. En primer lugar, los primeros párrafos plantean lo que es el desarrollo que se ha venido visualizando en casos concretos sobre el tema de la definición de discriminación, el alcance del principio de igualdad y el tema de la perspectiva de género. Particularmente hace referencia a la no solo aplicación de esta interpretación a lo que son las mujeres, sino también a otros grupos vulnerables, y plantea específica y literalmente al colectivo LGBTI. Y también dentro de esto, otra de los puntos que resalté como bastante importantes es que parten de esta base, de este desarrollo del tema de discriminación e igualdad, inclusión de otros grupos vulnerables, y también plantean cómo ciertos estereotipos de género son un tipo de violencia contra las mujeres, en este caso un tipo de violencia de género, y que pueden permear lo que es la participación en estos sindicatos o en estas situaciones o cualquier tipo de grupo de participación política y pública, y animan a la exterminación o a la eliminación de estereotipos de género en ese sentido, y a promover, remover las barreras que impidan la participación de mujeres o de población LGBTI en estos ámbitos de participación política y pública.
Creo que es importante también que aprovecha esta consulta para traer a colación determinados grupos vulnerables en relación a categorías laborales. Por ejemplo, se habla de trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales, se habla de recicladores y recicladoras, y se habla también de trabajadoras domésticas y trabajadores domésticos. En relación a esto se plantea de sus situaciones particularmente en relación, dice, bueno, el tema de lo que tiene que ver con pobreza o situación económica no es una categoría específicamente protegida, pero sí se ha destacado en lo que han sido determinadas denuncias y conocimiento de lo que se ha presentado, me imagino, en las muchas participaciones que tuvo como en el efecto de Amicus para la realización de esta opinión consultiva de situaciones, y destaca como particularmente esas situaciones de vulnerabilidad y la protección y la realización de determinadas acciones para facilitar la asociación y la protección de derechos de estos grupos. Bien, para lo que tiene que ver a derecho, o sea, inclusión, evitar violencia de género, evitar este tipo de estereotipos, la inclusión de mujeres en la participación política y pública de estos sindicatos, la normativa que utiliza en este caso también hace colación a diferentes, es la Convención Belén do Pará, la Convención contra la Eliminación de toda discriminación, de toda forma de discriminación contra la mujer, lo que fue el Convenio 111 de la OIT, y también algunos pronunciamientos y observaciones generales del Comité CEDAW y también de la Comisión Interamericana de la Mujer, que es parte de la comisión que tuvo uno de los pronunciamientos. Bien. También otro de los grupos, ahí no lo había leído, otro de los grupos que resalta en relación a temas de protección laboral es embarazadas, y protección especial embarazadas. Como que en esta parte, más allá de la consulta de interpretación con perspectiva de género, creo que la Corte aprovecha como para tocar realmente varios temas, y se trae a colación lo que fue uno de los últimos fallos que... Me acuerdo que lo hablamos un poco cuando participó la profesora Sagüez, que es Fábrica de Fuegos, con lo que tiene que ver, en este caso, con derecho laboral, discriminación estructural y protección de grupos vulnerables, en temas de interseccionalidad y sumatoria de vulnerabilidades. Bien, bueno, a lo último, que creo que también tiene bastante actualidad, dada lo que se votó hace poquito acá, para traer a la colación, está relacionado a la adecuación de legislaciones en relación a los avances tecnológicos y la participación de los sindicatos y de las asociaciones en estos procesos de legislación, y un poco está bueno lo que intenta hacer la Corte, creo, que es traer esa actualidad, ¿no? Creo que por medio de esta opinión consultiva hay veces que cuando pasan ciertas cosas con lo que demora el sistema para ver esos estándares, con esto como que se plantea un tema de bastante actualidad que creo que es resaltable, y que otra vez, trayendo en cuenta el tema de la pandemia, tiene como muchísima actualidad, porque se plantea aparte, por ejemplo, la situación de freelancers y de personas que están relacionadas que no son dependientes, o sea, no tienen el carácter de ser empleados, entonces eso perjudica lo que es la asociación para la defensa de esos derechos porque trabajan como independientes. Entonces creo que tiene bastante actualidad y promueve lo que es la inclusión de los sindicatos en esos procesos de regulación. O sea, no dice no se regule, sino que se intente promover para la protección de los derechos laborales. En muy resumidas cuentas, las 99 páginas tienen este contenido tripartito. Espero que haya sido claro y que dé el espacio para bueno, discutirlo y bueno, contar con opiniones probablemente más fundadas, pero bueno, es un poco los puntos que a mí me llamaron la atención de la opinión. Perfecto, Estefanía. Yo había dicho que iba a hacer algún comentario. Y como siempre no lo concertamos con Estefanía. Porque ella hace un estudio siempre muy, muy preparado, muy sistemático. Y yo me quedo más bien con 2 o 3, 4 puntos que me preocupan o me interesan más. Lo que decía al final Estefanía es un verdadero tema, la extensión desmesurada de los pronunciamientos de la Corte Interamericana. A lo cual se le agrega ahora
el transcurso del tiempo. O sea, ¿cómo es posible que una opinión que le ponen fecha 5 de mayo de 2021 la difundan prácticamente 2 meses después? No es un problema de notificación, es un problema de cuándo se hace, cuándo se redacta la opinión consultiva, lo cual me lleva a una duda que tengo hace tiempo y ninguno de los miembros de la Corte que conozco me quiere contestar. ¿Quién las redacta? ¿Y cómo se procede para votarlas? Creo que es un problema, ¿verdad? Comparativamente uno mira las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no hay una tan desarrollada expresión y repeticiones, ¿verdad? Bueno, lo segundo, eso es un comentario al margen. Lo segundo, yo siempre miro en las opiniones consultivas 2, 3, 4 cosas que me interesan especialmente. Una es la de si hay algún pronunciamiento nuevo respecto a Jus Cogens. En esta lo único que hay es reiteración de la OCE 18 del año 2003, en cuanto a que se considera que ya forma parte de Jus Cogens la igualdad y la no discriminación. O sea que ahí no hay ninguna innovación. Otro punto que siempre me interesa es si hay algo nuevo en materia de control de convencionalidad. Esta vez se repite por el parágrafo 36 lo que se viene diciendo, muy resumido por suerte, en esta oportunidad acerca de la relación entre el control de convencionalidad y las opiniones consultivas. Creo que en este caso, por la naturaleza de los temas, huelga, libertad sindical, etcétera, etcétera, va a ser muy probable que empiecen a aparecer controles de convencionalidad en base a la opinión consultiva. Una tercera cosa, simplemente una verificación. En el contexto hay cierto cuidado de la Corte en marcar la diferencia respecto de lo que se dice con relación a los trabajadores en general y lo distinto que es el caso de los funcionarios policiales y militares del Estado, ¿verdad? O sea que ahí no hay en realidad más que reiteración de lo que establece la Convención Americana y de lo que surge de alguna manera de los pronunciamientos anteriores de la Corte Interamericana respecto del principio de proporcionalidad y la razonabilidad, etc. Bueno, voy a ir llegando a lo que me preocupa. Me preocupa, miren que con buenas intenciones. Me preocupa que una vez se dice que hay precedentes. ¿En qué sentido se usa la palabra precedentes? En el significado que se le asigna en general por la teoría del derecho, el significado que tiene en la distinción de los diversos sistemas de valor de los pronunciamientos jurisprudenciales. Bueno, una vez dice precedentes. Las demás veces, unas cuantas, habla de la propia jurisprudencia de la Corte. O sea que esa tendencia que ya es vieja, es antigua, está increyendo, ¿no? En cuanto al valor de la jurisprudencia. Esto me hace acordar, que lo había omitido al comienzo, que tuve un llamado que pidió especialmente que lo excusara, que no podía venir hoy, de Nils Helander, que está haciendo un muy interesante estudio sobre este tema en cuanto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Tenía un problema, en fin, de orden personal que le impedía estar hoy con nosotros. Es un tema a seguir estudiando mucho. Ese y el de cuál es el compromiso que han asumido los estados
al hacerse parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y si la Corte Interamericana está actuando dentro de los márgenes de esos compromisos que asumieron los estados. Yo vi como gran tema, y creo que ahí voy a coincidir con Martín, yo vi como gran tema el del método para la interpretación de la Convención. Y las posiciones, diríamos, liberales de la Corte, en mayoría al menos, en cuanto a la utilización del método interpretativo que puede resultar de la Convención de Viena de Derechos de los Tratados, del artículo 29 de la propia Convención. En ese sentido me parece especialmente relevante, por eso digo, creo que coincido con Martín, los votos disidentes o separados de Eduardo Billo Grossi y de el juez Humberto Sierra Porto. Yo creo que ahí hay un gran tema de futuro. No olvidemos que la Corte está por cambiar de composición y que todo hace suponer que algunos de los miembros que sostienen esa interpretación ya no van a estar, porque ya han cumplido el máximo periodo admitido. Caso de Eduardo Ferrer MacGregor, que es uno de los impulsores de esa concepción, y algún otro que no se va a presentar a la reelección al finalizar su periodo. Entonces, ese es el tema que realmente más me resultó de interés en lo personal, ¿no? Como cosa, me da la impresión de que hay que trabajarlo y ya se está trabajando por algunas doctrinas, algunos doctrinos, mejor dicho, algunos doctrinos de otros países. El tema, cuando digo método, es pluricomprensivo, ¿no es cierto? Hace unos días hablé en un seminario, bueno, de un tema y circunstancialmente me surgía una cuestión que me está preocupando. ¿Cómo resuelve la Corte Interamericana la cuestión del soft law, derecho blando? ¿Cómo, digamos, en qué funda los dichos, a veces simples dichos, de tomar un punto y agregarlo ahí, y bueno, y qué valor jurídico le da? Me preocupó hace unos días porque tenía que hablar de reunión, ¿verdad? Y acá en esta opinión consultiva justamente hay una referencia al derecho a reunión y a la conocidísima Observación General 37 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas acerca de limitaciones de derecho a reunión. Insisto, habría que trabajar bastante en ese tema metodológico y ver el valor jurídico de los instrumentos, en el sentido de documentos que se citan por la Corte Interamericana. Bueno, esos eran mis comentarios simplemente. Felicito a Estefanía por la presentación ordenada de todos los temas y como siempre iremos no sé si Martín, que había adelantado dónde iba el voto de Humberto Sierra Porto, quiere hablar ahora. Y digo, como para un cuarto bloque, decías tú, Estefanía, como un cuarto bloque, ¿no? Primero felicitar a Estefanía, como siempre, estuvo muy, muy clara y muy precisa. Brevemente, a mí este es un tema que me viene preocupando desde hace mucho tiempo, y es el tema de la interpretación evolutiva y de la mutación. Todos sabemos que por cualquiera de los dos caminos llegamos a hipótesis en que la interpretación modifica el texto normativo. Tenemos infinidad de casos, Estados Unidos, Alemania son los que más han tratado el tema, pero también la mutación tiene algún límite. Jelinek, por ejemplo, él hablaba, eran situaciones extraordinarias, que los hechos habían cambiado, tiene que haber una justificación para llegar a una mutación. Yo lamentablemente lo que veo es que la Corte, y me parece que es más clara en esta opinión consultiva que en los desarrollos anteriores sobre el artículo 26, me parece que la Corte está llegando a reescribir como se le antoja la Convención Americana.
Yo tengo el máximo respeto y aprecio personal por muchos de los jueces y respeto por todos, pero me parece que la Corte se está haciendo daño a sí misma. No puede ser que la Corte se meta a hablar si un convenio colectivo puede implicar una reforma en PEIUS. Eso no tiene nada que ver con los derechos humanos, es un tema de derecho laboral, es un tema que no puede entrar en la competencia de la Corte Interamericana y que es altamente discutible. Que la progresividad del artículo 26 prohíba la reforma en PEIUS. Me parece que estamos ya haciendo una interpretación verdaderamente complicada y creo que la Corte se hace mucho daño y se hace mucho daño en estos momentos. Creo que falta un mes para que se produzca la designación de los cargos nuevos. Entonces parece que la Corte está tratando de lograr que la OEA haya un cambio radical en la integración de la Corte y en su orientación. A ver, creo que los que tienen dudas, o los países que tienen dudas sobre este tema, después de esto dicen, no, vamos a cambiar esto, no podemos seguir por un camino en el cual ya la Corte Interamericana dice lo que se le antoja sobre la Comisión, sobre lo que dice la Convención. Creo que la Corte se está haciendo mucho daño a sí mismo. Ustedes discúlpenme, pero hoy me hicieron un fondo de ojo hace un rato, entonces cuando hago así, yo no uso lentes, pero tengo un problema para poder focalizar lo que escribí. Y así todo no veo un pepino lo que escribí, ¿no? No sé, a mí me preocupa mucho esto, me parece muy precisa y muy interesante fundamentalmente la opinión de Humberto Sierra, y creo que la Corte está sin límites, ¿verdad? Por un lado me da la impresión que como se van, están tratando de hacer todo lo que puedan, sí, pero bueno, capaz que lo que están haciendo es forzar un cambio importante en la integración y en los criterios de la Corte Interamericana. Me parece que en su afán activista, en su afán de promoción de los derechos humanos, le está haciendo mucho daño al sistema interamericano. Con todo respeto, como decía el doctor Oliu, con todo respeto. Por ahora eso, Eduardo. Muy bien, Martín. Escuchamos cualquier otra intervención. Tengo a Emanuel con la mano levantada, muy respetuoso. La costumbre, uno ya se ha adaptado a esto del Zoom, entonces ya Muy sale bien, en forma innata. muy bien. En realidad, bueno, antes que nada, Estefanía, siempre un placer oírte y admiro tu capacidad para estructurar un tema y darlo de una manera tan sencilla que parece que lo podríamos discutir con un café mediante. Así que eso en primer lugar. En segundo lugar, concuerdo con Martín, creo que ahí hay un ámbito de personalismos, con todo el respeto que le debo a la Corte también, ¿no? Hay un ámbito de personalismos, como decía Carlos Ayala, incluso creo que, si no me recuerdo, Vítolo en Argentina, Carlos Ayala, no, Ignacio Casas, también argentino, al peligro de su papel de lawmaker, ¿no? En cuanto a que en principio llegaba pidiendo permiso y elaborando interpretaciones estructuradas, razonadas para poder fundar algunos derechos, y ahora ha pasado la etapa de decir, lo fundo mis propios dichos, lo que decía Eduardo justamente, ¿no? Mi precedente soy yo, soy lo que dije yo. Entonces, verdaderamente ahí genera un problema que además tampoco se contrasta con alguna referencia o alguna remisión al margen de precisión nacional que diga, porque justamente estamos entrando en temas que parece descabellado, ¿no? Porque la Corte Interamericana diga qué cosas se pueden resolver o no a través de una negociación colectiva. Parece demasiado puntilloso, de un lado demasiado fino, para que lo tenga que resolver la Corte. Exactamente lo primero que me vino a la mente justamente cuando vi el bloque de negociación colectiva fue, bueno, a ver, también se parte de una presunción de que los grupos de trabajadores están en franca desventaja respecto del poder del empleador, no siempre es así. Después también hice una práctica de comparativismo y dije, bueno, también esto tal vez desde Uruguay, que no es la realidad de Latinoamérica, y hay que abstraernos lo suficiente para poder ponernos en los zapatos de la Corte y pensar que no todo el continente está en un plano capaz, seguramente, de una discusión tan frontal y tan, no tan desigual como lo que sea en Uruguay, que a veces hasta incluso la balanza se invierte hacia el otro lado, ¿no? Pero bueno, en cuanto a apreciaciones, sí, la Corte se está deslegitimando.
Creo que ese es el llamado que tenemos. Hay algunos autores de doctrina que incluso a través de las opiniones consultivas elaboran una curva de incidencia de las opiniones consultivas desde el 2000 a ahora, en donde las opiniones consultivas no eran vinculantes, y hoy por hoy la Corte dice, sí, bueno, a ver, esto tiene que ser tomado como referencia al momento de la interpretación. Entonces ya salimos claramente del ámbito de estoy interpretando esto para que lo tengan en cuenta, aplíquenlo y ténganlo como norte al momento de la interpretación. Son cuestiones muy diferentes. Creo que ahí también marca eso, ¿no? Habría que estudiar el comparativo esto por una línea de investigación, ¿no? Estudiar el comparativo entre el crecimiento del peso de las opiniones consultivas con la composición de la Corte, porque siguen siendo seres humanos, y el problema es, bueno, de este sistema que, y a modo de conclusión, ¿no? Dentro de este sistema que puede ser tan cuestionable, bueno, peor es nada, ¿no? Habría que pulirlo bueno, y dejar planteada la crítica, decir, bueno, a ver qué miembros estamos eligiendo y cómo los elegimos. Frente a la nada, bueno, sí, naufraguemos abrazados a lo primero que pasa flotando, pero me parece que a largo plazo, si esto continúa así, y no hay una voz desde la academia, por lo menos, que es donde podemos aportar el grano de arena, que diga, bueno, a ver, hay que legitimar los fallos de la Corte, darle un respaldo conciso y que no sea solamente algo tribunero o autoritario, en el peor de los casos. Creo que es el momento. Creo que estamos en el momento de fractura, en el cambio de rol, y alguien tiene que pegar el tirón de oreja. Eso, desde lo que puedo opinar, desde mi granito de arena. Gracias. Eduardo, ¿puedo hacer una aclaración? Por supuesto, Martín. Sí, no, yo quiero insistir para que quede claro. Yo respeto mucho la jurisprudencia de la Corte, me gusta la jurisprudencia de la Corte y me preocuparía que con un cambio en la integración de la Corte se empiece a desandar camino. Y es por eso que me preocupan especialmente estas cosas que fácilmente pueden ser consideradas como exceso y terminan alimentando que la OEA fuerce, por la vía de la designación de los jueces, un cambio de estos criterios. Esa es la aclaración. Me gusta, comparto la jurisprudencia de la Corte, me preocuparía que eso cambiara. Nada más. Muy bien. Magdalena Ballestero, bienvenida, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. A mí en realidad cuando leí toda la opinión consultiva, me dejaba así un cierto sabor a exceso, en el sentido de que por momentos decía, pero ¿estoy leyendo una opinión consultiva de la Corte o estoy leyendo una recomendación de OIT o estoy metiéndome en un convenio colectivo o en una observación que me están mandando a un Estado, ¿no? O sea, era como que veía un poco de mezcla de competencia, como que se estaba apartando un poco al rol que uno podría llegar a esperar al escuchar una opinión consultiva, ¿no? Me confundía un poco la competencia y me causaba esa sensación, porque además también hay algunos aspectos que incluso yo creo que se contradecirían un poco con algunas opiniones de la propia OIT y de las propias recomendaciones de OIT. Algunos aspectos puntuales específicos de derechos colectivos. Sí, es verdad, hace un buen manejo, me parece a mí, de la relación, o sea, hacia el primer bloque que decía Estefanía, creo que hay un buen manejo en cuanto a identificar lo que en derecho colectivo decimos, bueno, los tres pilares de las relaciones colectivas, que es la libertad sindical, conflictos colectivos, que ahí es donde meterían lo del derecho de huelga, y la negociación colectiva, de la que también emergen convenios colectivos. Son como los tres grandes pilares, están interrelacionados. Sin libertad sindical, sin asegurar el derecho de reunión, el derecho de asociación, no se puede ejercer la libertad sindical, por lo tanto no se puede negociar colectivamente, por lo tanto también aumenta la conflictividad y se frustran las instancias de solución a los conflictos colectivos. Entonces, creo que en realidad el bloque lo armaron lindo, pero la Corte se mete un poco a opinar en algunos aspectos que incluso complicarían a los estados y los pone como obligaciones para los estados, que creo que es a la pregunta que apunta a la comisión, ¿no? A que le digan, bueno, a ver,
en qué se concretarían obligaciones para los estados vinculados con este esquema de libertades y derechos. Y uno de los puntos que a mí también en un momento me llamó la atención es que se trata mucho creo que se sigue olvidando el tratamiento de lo que es la libertad sindical pasiva o la opción por no integrar el sindicato, ¿no? Creo que eso es un aspecto que no se suele tratar, se suele enfatizar demasiado en aspectos de libertad sindical activa, de ejercicio de la libertad sindical, y si bien dentro de las normas, creo que había un artículo 8 del protocolo, creo que era, bueno, uno se dice específicamente que existe el derecho a no participar de sindicatos, es un tema que queda en silencio, ¿no? Que no se maneja. Y que creo que la obligación del Estado vinculado a esto tiene que ser tanto proteger el ejercicio de la libertad activa como la pasiva. Y no todas las normas, incluso en nuestro país, si analizamos a fondo la ley, la 17940 de libertad de fuero sindical, podríamos llegar a entender que no se está cumpliendo entonces con normas internacionales al dejar por fuera la protección de quienes optan por no ejercer la libertad sindical. Bueno, eso como un primer aspecto. Gracias. Perfecto, Magdalena. Lucía pidió la palabra. Sí, muchas gracias. Primero, obviamente, felicitar a Estefanía y agradecerle. Son 93 páginas que logró sintetizar de una forma magistral. No sé cómo hace, de dónde sacas ese poder de síntesis. No, a ver, yo confieso que con todo lo que tiene que ver con jurisprudencia de la Corte, me encanta escucharlos porque soy una ignorante. El asunto que a mí me interesa muchísimo trabajar es el tema de interpretación. Entonces me quedé pensando un poco en lo que decía Martín, ¿no? Como esta diferencia entre la interpretación y la mutación, y dónde están los límites para la mutación, sobre todo, porque con la interpretación a veces es más difícil, se esmeran más en la argumentación y pasa más de largo, pero la mutación en los textos es un asunto bien interesante, y me quedé pensando en vincular esto con la idea de los excesos de la Corte. Yo personalmente soy muy crítica de los excesos que tiene la Corte, más allá de que emotivamente defiendo mucho de los intereses que se presentan ante la Corte, y me alegra incluso desde lo político, me alegro con muchas decisiones, pero desde lo jurídico y sobre todo desde lo académico me preocupa la forma en que la Corte elabora sus decisiones y cómo las justifica. Y en este caso, o en esta opinión consultiva, me da la sensación que también con la interpretación sucede que presentan una suerte de metodología. A mí no me termina de quedar muy clara cómo es que construyen esta forma de interpretar. De hecho dicen, bueno, lo dicen expresamente, creo que es en el párrafo 45, la idea de que se desprenden ciertos derechos del artículo 26 de la Convención, digamos. ¿Cómo hacen este trabajo de desprender derechos de un texto que se supone tiene que ser lo más claro posible, porque todos los estados están comprometiendo un montón de cosas a través de la ratificación de esos instrumentos? Y acá, de vuelta, me quedé pensando con la idea de los excesos, y como comunidad jurídica, ¿dónde creemos que está el límite? ¿O dónde creemos que empieza el exceso? No sé si me estoy yendo mucho por las ramas, ustedes me pueden frenar cuando quieren, pero me interesa pensar esto. ¿Qué nos parece un exceso por parte de la Corte? Estoy pensando caso Hellman, que creo que es como bien paradigmático. Para muchos, quienes entendemos la democracia con ciertas características, bueno, yo creo que en ese caso la Corte Interamericana, mal que me pese, cometió un exceso. Se pasó de una línea que yo considero y que creo que es una línea política y que tiene que ver con filosofía política, no tanto con filosofía del derecho. Entonces, me gustaría así problematizar un poco sobre esto, dónde ponemos los límites, qué nos parece un exceso y qué no, en relación a qué, si en todos los temas pensamos que los excesos son lo mismo o valen lo mismo. No sé, me quedé pensando mucho en eso, y sobre todo por este tema, digamos, justo esta opinión consultiva es sobre derechos bastante polémicos y que traen mucha polémica, incluso en nuestro país, pensando, por ejemplo,
en la ley de urgente consideración y el futuro referéndum, ¿no? O sea, esto está en juego, de alguna manera. El contenido y el alcance de esos derechos hoy en día en Uruguay están de alguna forma en disputa. Entonces, nada, pensando un poco en eso, perdón si me extendí en el comentario. No, muy interesante. Gracias, Lucía. Está abierto el uso de la palabra a quien desee participar. No quiero hablar mucho, pero si nadie va a hablar, quiero hacer un comentario sobre lo que acaba de decir Lucía. Adelante. Yo estoy de acuerdo, yo tengo la misma preocupación. Ahora, justamente en el caso Hellman, yo creo que no podemos hablar de un exceso. Lo que había y sigue habiendo son dos visiones del problema, son dos interpretaciones jurídicas. Entonces ahí yo no puedo decir que la Corte está mutando la Constitución. Yo creo que podrá ser discutible más. A esta altura creo que la posición mayoritaria es la de la Corte Interamericana, ¿no? Y hay muchos antecedentes también. No me parece que sea tan complicada. Yo creo que el problema está en las interpretaciones voluntaristas, y yo lo veo fundamentalmente por el lado del artículo 26. Yo no creo que el artículo 26 dé pie para algunos desarrollos que esté haciendo la Corte. Comparto lo que dice Lucía, me pueden gustar algunos no me gustan. Esto del convenio Impeius, yo siempre me quejo amigablemente cuando los laboralistas se meten a resolver con criterios laboralistas casos de derechos humanos, pero tampoco quiero hacer la inversa. No nos metamos con un tema que es de derecho laboral, porque si no, ¿cuál es el fin? En cualquier momento nos empieza a dar pautas sobre cómo interpretar el Código Civil. No sé, yo creo que el tema del artículo 26 a mí hace mucho tiempo que me complica, ¿no? Bien. Está claro. ¿Magdalena? Sí, justamente lo del el artículo 26 y extenderlo y pretender meter por ahí lo de los convenios Impeius, para mí es justamente algo que incluso va en contra de muchos de los propios principios de la negociación colectiva. O sea, si bien yo creo que se confunde a veces un poco lo que es en este aspecto la característica que tienen los derechos laborales o el derecho laboral de ser un derecho en constante formación, un derecho progresivo, que va justamente adaptándose a los cambios sociales y que por eso está en constante formación. Y otra cosa, lo de la progresividad del artículo 26. Creo que hicieron ahí como una fusión entre esos dos conceptos y yo lo vi un poco traído de los pelos, lo de meter acá también lo de los convenios Impeius y de sacar una posición tan terminante de que estén en contra, porque realmente en las relaciones laborales no es así. Entonces yo creo que se están dando directivas que en definitiva están limitando o coartando la propia negociación colectiva en los estados, ¿no? O sea, si esto se tuviese que tomar al pie de la letra como una obligación para los estados, ¿no? Creo que sí, que ahí hay un exceso claro. Gracias. Estefanía. Estás muteada. Que quería bajar la mano y no estaba pudiendo. No, que en realidad, en relación con este tema de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, en relación particularmente al derecho laboral, al derecho al trabajo, con el tema de Lagos, que fue el gran cambio de la Corte Interamericana, creo que a partir de ahí es que comienza este movimiento de inclusión por medio del 26 y artículo 8 del protocolo San Salvador, es interpretación conjunta, y empieza a darse este movimiento que realmente creo que capaz que ahí fue un error no haberlo tratado de esa manera, porque toda la parte del artículo 26, justiciabilidad en relación al derecho al trabajo con Lagos y luego los posteriores, generan en parte muchos votos disidentes y concurrentes que plantean la justiciabilidad de ESCA, pero de diferente argumentación. Por ejemplo, está la postura de Ferrer MacGregor, que bueno, plantea incluso en sus votos concurrentes este alcance del derecho del desarrollo progresivo, y la que está como contraria también de Sierra, que es lo que se plantea un poco en este voto también, que incluso no se plantea como disidente, sino como concurrente, y hace nuevamente, cada vez que surge el tema de la justiciabilidad, se plantean
estas posiciones, que creo que es bastante interesante para debatir y tener en cuenta, que creo que no es un tema que tampoco esté saldado de forma definitiva, más teniendo en cuenta sí el cambio de la constitución de la Corte, constitución, o sea, de la composición, no constitución. Bien. Tocaste un punto que a mí me rechina siempre, y es el uso de los vocablos, del adjetivo, voto concurrente, voto disidente. Bueno, Sí. en la Corte Interamericana me refiero, ¿eh? Sí, Porque en otros lados lo porque entiendo bien. a mí me llamó la atención porque cuando uno lee el desarrollo es como disidente a parte de la Sí. argumentación, ¿Mm? definitivamente. Entonces, concuerdo, yo también No se tampoco me sabe gusta muy mucho bien el lo que es, objetivo. por eso. Está bien, Ahí muy bien. ¿Quién sigue? Juan Mora, por lo menos bienvenido. No, gracias y perdón que sobre todo a Steffi que llegué tarde, no pude escuchar nada de la exposición, así que mil perdones, Estefanía, pero recién pude cortar. Muy bien, muy bien. O sea que yo quiero animar a Estefanía, porque yo estoy casi seguro, 99% nada más, tengo un margen de error, que ella está de acuerdo con esta opinión consultiva. Entonces, me gustaría que realmente opinaras, dale con fe sobre estos temas. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Es que esto me parece interesante la invitación. Y me gusta que esté Lucía también acá y acá, porque nosotros es un tema que discutimos en tertulias en reiteradas ocasiones, que un poco eh, creo que también está relacionado cuando hablamos de excesos a lo que es el valor de lo que son las opiniones consultivas o de las sentencias, y saben que mi tema, que es un tema que me gusta mucho y que estoy en constante cuestionamiento, esto es lo que tiene que ver con la supervisión, ¿no? ¿Y por qué todo lo asocio con la supervisión? Es hasta dónde es exigible y cuál es el alcance de lo que se está planteando. Por eso, ahí me gusta distinguir entre impacto e implementación y realmente no dejar de resaltar que en este caso la opinión consultiva es solicitada por la comisión. Y tiene esas precisiones previas de la situación que está sucediendo en Latinoamérica y teniendo en cuenta las funciones de la comisión como más órgano político dentro del sistema interamericano, ¿no? Entonces no dejo de resaltar esa postura. En el sentido de estar de acuerdo o no, creo que como se pueden ver, son como muchos temas los que se tocan, ¿no? Entonces, no me animaría a dar una respuesta del todo de acuerdo o en desacuerdo, porque creo que hay muchos puntos que son debatibles y analizables, y por eso el planteo quizás fue más descriptivo, pero por lo menos me parece positivo el intento de la opinión consultiva de abordar ciertos temas y de ponerlos por lo menos sobre la mesa. Creo que en lo que estábamos discutiendo en relación al alcance de la obligatoriedad de estas opiniones consultivas da para otro tipo de discusión. No sé si me explico, porque como distinguir ahí lo que es el contenido de la opinión consultiva en relación al derecho internacional de los derechos humanos y los estándares internacionales, no puedo dejar de destacar que es como una obra de doctrina de todo el rastreo de las fuentes de soft law y las fuentes de tratados internacionales citadas, entonces, en pos de la protección de los derechos humanos allí planteados. Ahora, lo que tiene que ver con la función de la Corte en sí misma, creo que ahí es donde se da esta discusión que es por demás interesante. No sé si seguís siendo muy temerosa en la respuesta, pero un poco por ahí. Está bien.
Estamos a como ustedes quieran seguir. Yo aprovecho el silencio, ya que estamos. No, porque me dio la sensación de que muchos de alguna manera lo tocaron el tema y me parece fascinante conversarlo, que es esto uno, la integración de la Corte, las vacantes que van a haber, digamos, los recambios. Y hay algo que yo, desde un tiempo a esta parte, como que vengo pensando mucho y que espero que no piensen que es un disparate o que si lo piensan no se horroricen demasiado, que a veces yo tengo la sensación de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más que un tribunal jurisdiccional, se ha convertido en un tribunal político. Y esto lo digo teniendo en cuenta este problema, ¿no? De cómo se ha utilizado la interpretación o el tipo de argumentos que uno puede ver en algunos asuntos. Es verdad que el límite muchas veces es difícil, ¿no? Es difuso de poder encontrar, bueno, dónde empieza lo jurídico, dónde termina y dónde empieza lo político. Pero teniendo en cuenta las integraciones, digamos, los cambios que se van dando, los votos de algunos jueces que quieren desmarcarse de ciertas posturas, lo viví, digamos, al estar en una audiencia, de ver cómo los jueces en algunos sentidos se manejan frente a algunos temas. Entonces, no sé qué opinan ustedes sobre esto, ¿no? Sobre la función, un poco lo que decía Estefanía. ¿Cuál es verdaderamente la función de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando por momentos se presentan este tipo de excesos? O sea, cuando ya parecen irse un poco de lo que todos los estados de alguna forma convinieron al ratificar la convención y demás. Pero no sé. Complejo tema, ¿eh? Sí, puedo. A ver. Se puede acotar en forma un poco humorística. Sí. Yo ya tenía miedo de hablar de la Corte a modo de un tribunal constitucional o una cuarta instancia respecto de la jurisdicción de los estados. Mucho más temor me da pensar que sea un tribunal político. Pero sí, habría que ver la calidad del fundamento de la sentencia. Aclaro por las dudas que no lo digo, no lo uso como en términos peyorativos, ni mucho menos. No. En cuanto a la sustancia, si vos. Exacto, ahí va. En la forma, en los temas que deciden, cómo los deciden y también la estrategia que hay en esto, ¿no? En la renovación en ciertos cargos, en quienes después toman las decisiones para que las personas lleguen a esos lugares. Me parece que es un asunto sumamente interesante para pensarlo. Digo, si gente como los realistas norteamericanos o lo que fuera en Estados Unidos se ocuparon tanto de pensar quiénes son los jueces, y hoy en día creo que vale la pena también preguntarnos quiénes son los que en última instancia son los intérpretes últimos de la Constitución, creo que bien vale la pena preguntarnos, bueno, ¿quiénes son estas personas que toman las decisiones en la Corte? Sobre todo cuando aparecen estas diferencias dentro de la propia Corte Interamericana. Esta opinión consultiva es un lindo ejemplo de eso. O sea, cómo algunos tratan de desmarcarse de ciertas posturas que están vinculadas, obviamente, con posiciones políticas, como todo, digamos, en las interpretaciones. En ese sentido lo planteaba. Pidió la palabra Martín Guerra. Bueno, buenas noches. Perdón que ingresé tarde, perdón Estefanía, no pude escuchar tu presentación. Recién llegué a Montevideo, entonces por eso tampoco estoy vestido muy formal ni nada. Pero bueno, sobre este tema, me encanta el tema, francamente. Yo creo que hay, y no lo digo peyorativamente ni mucho menos, creo que hay un problema de que muchas veces cuando se plantea esta discusión entre un tribunal político, un tribunal de derecho, un tribunal jurídico, parte de una falsa oposición, en el sentido de que o el tribunal es de derecho o el tribunal es político. No puede ser que sea a la vez jurídico y político a la vez. Y en realidad, a mi modo de ver, los tribunales jurisdiccionales, querámoslo o no, cumplen también, además de la función jurisdiccional, cumplen una función política.
Y su interpretación jurídica de las normas jurídicas también responde, en cierta manera, a una cosmovisión política, nos guste o no nos guste. Y esto es un problema que, por ejemplo, me encantó también traer a colación el caso norteamericano, porque esto se ve mucho actualmente con la Corte norteamericana, que se habla mucho de la politización de la Corte norteamericana, y en realidad si uno le pregunta a los jueces de la Corte, claro, me podrás decir, bueno, pero justamente los jueces de la Corte obviamente van a hablar a favor de sí, pero en realidad su fundamentación es bastante razonable. No es que yo vengo a hacer política, yo no estoy acá para hacer política, yo resuelvo según mi interpretación del derecho. Claro, mi interpretación del derecho en buena medida está condicionada a una determinada ideología que podemos denominar política. Pero esta ideología política mía, ¿qué hace? Condiciona mi forma en que yo interpreto el derecho, con lo cual es verdaderamente una distinción de ¿soy un tribunal político o soy un tribunal jurídico? Yo creo que sí existen tribunales que son puramente políticos, sin duda, pero me parece que todavía no están dadas las condiciones como para que uno pueda llegar a plantearse esta posibilidad respecto de la Corte Interamericana. Podemos sostener que una determinada cosmovisión política que tiene la mayoría, por lo menos de los integrantes de la Corte, lo lleva a tener una determinada visión e interpretación del derecho. Pero de ahí a sostener que sea un tribunal político, me parece que todavía, por lo menos, no estarían dadas las condiciones. Pero es a título personal. Bien, Martín. Sí, no, sobre lo que dijo Lucía, muy interesante. Yo creo que hay que separar dos cosas. Una es la designación de los jueces. La designación de los jueces incuestionablemente es política. Ahora, cuidado, es mucho más abierta que la designación de miembros de la Suprema Corte de Justicia, porque acá en Uruguay nosotros los abogados tenemos algún rumor y un día, pumba, mira, van a votar a fulano. Lo de la Corte Interamericana es mucho más abierto, que en la prensa uruguaya no aparezca nada, es un problema de la prensa uruguaya, pero en la prensa de otros países se sigue el procedimiento, se habla de los candidatos, de su currículum, de sus antecedentes, o sea que es política, no cabe duda, es la OEA la que los designa, son los países, ¿no? Pero ahora, en cuanto a la jurisprudencia, yo no me animaría a decir que la Corte es un órgano político. En primer lugar, hay que recordar que la Corte tiene un espejo, que nadie lo imaginó, un espejo recíproco, que es el Tribunal Europeo. Si nosotros empezamos a ver la jurisprudencia de la Corte, nos encontramos, no es igual, hay matizaciones, pero encontramos que la inmensa mayoría de las orientaciones jurisprudenciales de la Corte coinciden con las europeas, a veces son mejores que las europeas, como en materia de libertad de expresión de pensamiento, ¿verdad? A veces también la Corte te sentó algún criterio antes de que lo tomara Europa. Y después está el otro tema de que, en definitiva, el derecho constitucional, el derecho de los humanos, es el viejo derecho político. Nada más que cuando se hace el juicio de proporcionalidad, cuando se pasa en todo momento el juicio de proporcionalidad, lo que suena es una cosa que no es el razonamiento jurídico kelseniano, el habitual, ¿verdad? Estamos hablando, bueno, cuál es la finalidad, la idoneidad, la necesariedad, la ponderación en sentido estricto. Y todo lo que implica esto, yo sé que a Lucía no le gusta mucho la ponderación, pero bueno, todo eso hace que necesariamente haya un discurso distinto, ¿no? Ahora, también por lo que yo he visto, bueno, referencias porque no leo alemán y son pocas las sentencias del Tribunal Constitucional alemán que he encontrado traducidas desde el alemán. Me parece que es lo que pasa siempre en el Tribunal Constitucional alemán. Siempre estos órganos tienen un razonamiento, no un método, pero tienen una forma de razonar, de dialogar internamente que no es el habitual. Es muy distinto un caso que resuelve la Corte Interamericana ante un caso de derecho privado que puede resolver cualquier juez, ¿no? Pero bueno, no sé, pero es interesante el tema. Capaz que algún día podríamos volver sobre esto y profundizar un poco más, ¿no? Incluso analizando la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. A mí me parece que nuestra Suprema Corte de Justicia en temas de derecho constitucional tiene una visión muy privatista y hace análisis de derecho privado. Bueno, entonces, bueno, ahí es donde la Corte, yo creo que en muchos casos se queda corta, ¿no? Correcto. Lucía, pediste la palabra, yo también, tú tienes preferencia. Gracias, soy una pesada. No, al contrario.
Sobre lo que, no, a mí me encanta esto porque vieron o por lo menos me pasa que lo que yo observo de los discursos de la dogmática constitucionalista en general, de la dogmática en general, ¿no? Es como que esto que decía Martín Guerra, no somos como muy conscientes, o por lo menos no de forma explícita, del carácter político del derecho. Con esto no quiero decir, y estoy lejísimo de decir que el derecho es política, para mí eso no es así, pero es verdad que la interpretación del derecho necesariamente está influenciada por las distintas posiciones que pueda tener el intérprete, no solo políticamente hablando, sino también desde su contexto socioeconómico, su educación, su formación y demás, que también es una línea de investigación muy interesante para trabajarla. Pero justamente pensando, y también en el legado del realismo norteamericano, en Duncan Kennedy, y este trabajo entre la libertad y la restricción, digamos, que yo creo que de alguna manera reconstruye muy bien cómo se sienten los aplicadores del derecho cuando tienen que aplicar derecho, que es esta sensación de, bueno, por un lado tengo una gran libertad porque puedo tomar la decisión que quiero, pero a la vez estoy restringido por los materiales normativos. Digamos, los materiales normativos podrán ser en algunos casos un chicle que se estira, hasta que en un momento no se puede estirar más y se rompe. Entonces yo creo que ahí yo lo pensaría en este sentido. El diferencial que tiene la actividad jurisdiccional es la manera en que los jueces, sean conscientes de esa libertad y ese poder que tienen, que lamentablemente creo que la mayoría de los jueces no son conscientes de la libertad y del poder que manejan, y eso hace que las decisiones que se toman a veces sean deficientes en muchos sentidos. Pero además de que sean conscientes, lo más importante en un Estado de Derecho es que sepan gestionar esa libertad. Y creo que ahí está la diferencia entre la función jurídica y la función política. Creo que en el momento en que los aplicadores de derecho pierden la noción del poder y pierden la idea de cómo gestionar ese poder, rápidamente es cuando empiezan los excesos. Entonces, nada, creo que ahí hay un punto y sin duda súper interesante para seguir pensando y reflexionarlo. Y en cuanto a lo de la Corte, me refería tal cual lo que dice Martín Rizo ahora sobre esto de la transparencia. A mí me parece, más allá de las críticas que yo puedo hacer en cómo se eligen y por qué se eligen, no hay ninguna duda que es 1000 veces más transparente lo que sucede en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo que pasa en nuestra Suprema Corte de Justicia, que yo personalmente considero que en términos democráticos estamos ante un déficit terrible. Y en comparación a países de la región, ¿no? Es decir, Uruguay es un país que se caracteriza por estar muy bien en algunos asuntos, pero que en transparencia del Poder Judicial es bastante complicado. No del Poder Judicial, no quiero ser injusta, mejor dicho, de la transparencia del Poder Legislativo al momento de determinar quiénes son los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y del TCA. Pero nada, me parece un tema por el que hablaría, no sé, hasta muy tarde, en fin. Muy bien. Yo pedí la palabra porque quería decir una breve cosa respecto de la intervención de Martín Guerra, que está obviamente en sintonía con lo que planteó Lucía. A lo mejor soy un poco pesado porque muchos me lo han escuchado decir ya. Sigo pensando en que es de gran utilidad el breve trabajo de Otto Bachow, que lleva por título El juez constitucional entre derecho y política. Naturalmente que no estoy hablando del que fue publicado en la revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República del Uruguay, con traducción de León Cortiñas Peláez, sino del artículo que sustituye totalmente al publicado en la revista uruguaya, que está publicado en la revista de la UNAM, Derecho Comparado, del mismo traductor, del uruguayo León Cortiñas Peláez. Esas poquitas páginas de Otto Bachow nos dan la óptica de un alemán desde adentro del Tribunal Constitucional Federal Alemán, y el título prácticamente lo dice todo. El juez constitucional entre derecho y política. Y después hay una línea de razonamiento muy parecida
como suele suceder de segunda mano, a cargo de autores españoles que se inspiran en Bajov y han hecho publicaciones similares. Era una acotación a lo que dijo Martín Guerra, que me pareció muy interesante, y a lo que estaba planteando Lucía, que coincido en la importancia del tema, ¿no? Más aún, y ya les doy la palabra, más aún, hace unos días terminé de participar en una investigación con profesores de otros países y realmente la jurisprudencia constitucional uruguaya se ubica en los lugares más lejanos del punto de vista de cualquier tipo de activismo judicial y hasta de utilizar algunos de los resquicios que puede dejar la Constitución para el movimiento de los jueces constitucionales, hablando en este caso de juez constitucional en uno de los significados. En esa investigación colectiva estaba predefinido como del Tribunal Máximo, o Tribunal Supremo, en este caso del Uruguay, la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ¿cómo seguimos? Yo empiezo por bajar mi mano, pero planteo cómo seguimos, porque nosotros teníamos con Estefanía... está la mano levantada de Juan. Ah, la de Juan, perdón, Juan, sí. No, simplemente un comentario cortito, primero para decir que coincido plenamente con la importancia del tema, y para comentarle que esto de lo político o lo jurídico en el tema de la sentencia, sobre todo viéndolo en lo que hace a la justicia constitucional. Hay una discusión muy interesante planteada ahora en España a raíz de la sentencia, la 148, del Tribunal Constitucional, la que declara la inconstitucionalidad del primer estado de alarma, que justamente fue promovida además por 50 diputados de determinado partido político, en la cuales he escuchado a algunos diputados pertenecientes a ese partido político decir unas cosas increíbles del Tribunal Constitucional, diciendo directamente de que se hizo un uso totalmente político en la demora en sacar esa sentencia, justamente indicándole que sabía las consecuencias políticas que iba a acarrear al gobierno de Sánchez, y diciendo expresamente que el Tribunal Constitucional, a propósito, demoró lo que demoró en sacar esa sentencia, sabiendo de antemano que no le quedaba otra que declarar la inconstitucionalidad, pero diciéndole directamente que hubo un uso político en la demora en el tiempo de resolver ese proceso. Creo que, Eduardo, una de las sentencias de los mails que tú la enviaste y la compartiste, pero es realmente, a veces, a mí me impresiona cómo se dicen determinadas cosas que no lo veo en Uruguay, que se pudiera llegar a ese nivel casi de agravio a los jueces del Tribunal Constitucional, sí. Diciendo, bueno, la demora obedece a que esto lo planteó determinado, o mejor dicho, no determinado partido político, los diputados pertenecientes a determinado espacio que tienen determinada postura con relación a algunos temas, pero fue una sentencia que hoy en día está totalmente politizada, y el contenido, la discusión jurídica quedó totalmente relegada a un segundo o tercer plano. Tú sabes, Juan, que estuve tentado de difundir el voto original de uno de los miembros del Tribunal Constitucional, que contiene todos los insultos dirigidos a los demás miembros que tenían la posición contraria. Y como de alguna manera trascendió, hasta a mí me llegó el voto completo, él presentó excusas, diciendo que era un texto reservado, que nunca había pensado que fuera a difundirse más allá de los miembros del Tribunal Constitucional. Realmente vergonzoso, ¿no? No sé si se ubicaron. El problema es que lo plantearon los diputados de Vox, del grupo de ultraderecha, ¿verdad?
y eso ya, bueno, llevó a politizar bastante y hay una votación sumamente dividida en el Tribunal Constitucional de España. Una pena porque era un tribunal con buena credibilidad desde el punto de vista de sus decisiones. Bueno, yo decía, muy bien, gracias Juan por la intervención. No, yo decía cómo seguíamos, porque no sé si leyeron la parte no destacada de los correos, que hablaba de la eventualidad de que si el tiempo daba, hacíamos alguna especie de presentación preliminar de la OC 28/21. La OC 28/21, aunque no tiene nada que ver el tema, sí tiene que ver con la cuestión de si analizamos la politización. Mamá, entra, que está abierta, estoy reunida. No hay problema, ya sabes, ya entra. Pensé que estaba silenciada. No hay problema. Dale, que pase nomás, Sí. Quise hacerlo al revés. Está bien. Estefanía, digo, no sé cómo seguimos, esa es la duda, ¿verdad? Yo pidiendo mil disculpas, pensé que estaba silenciada. No te Es preocupes. mal que no insultaste a nadie. Miren cómo se puso colorada. Mamá estaba tocando, sí, mamá estaba tocando que iba a venir y como más o menos ya estaba reunida, pensé que estaba silenciada, me tapé la boca y grité, o sea, no, me da mucha vergüenza. Bueno, ya se puso colorada, así que podemos seguir. La pregunta es, ¿cómo seguimos? ¿Quieren hacer alguna referencia ahora a la OC 28? Hay un vínculo muy directo con lo que planteaba Lucía y lo que plantea Juan y todo lo que hemos, Martín Guerra y prácticamente todo lo que hemos hablado. Vieron que otra vez opiniones divididas, 2 votos, estos sí, claramente calificados como disidentes, y que, bueno, en esta oportunidad refieren ni más ni menos que al concepto de democracia, ¿no? El sistema democrático. Perdón, sí, no, que en relación a eso, porque me acuerdo que habíamos conversado, yo no puedo hacer una presentación tan detallada como en la anterior, por un tema de los tiempos para preparar la presentación, pero sí otro punto que creo que tiene, que es importante en relación a esto, es el énfasis en tema democracia, que también lo hace la OC 27 en relación a la importancia de los sindicatos. Y creo que eso es una de las principales distinciones en lo que es los diferentes sistemas de integración regional que existen. O sea, la importancia del tema democrático interno y la preservación, o sea, en sí lo que es la producción de la OEA como o sea, la importancia de la preservación de las democracias internas, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en Europa con relación a lo que son los conflictos entre diferentes países. No sé si me explico. O sea, creo que se hace un esfuerzo, tanto en lo que es la OC 27 como en la OC 28, incluso en la anterior que vimos, la OC 26, de referenciar la importancia de la preservación de ciertos elementos de la democracia para que se cumplan con los requisitos del Estado de Derecho. Creo que ahí también hay un punto de conexión. Claro. Pero digo, ustedes son los dueños del temario. Nosotros teníamos previsto a su vez con Martín, digo con Martín porque se había hablado en la reunión anterior, destinar una sesión al examen de los problemas actuales de ponderación, era Martín Rizzo. Sí. ¿Verdad? Sí. No sé realmente si la OC 28 justifica dedicarle un día íntegro. Pienso que no, salvo la parte esa de que el presidente de la República en Uruguay es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sí, hay una nota al pie que dice eso.
Sí, sí, eso es sorprendente. Vos sabés que a mí me llamó la atención también la respuesta de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay al pedido de información. No sé si lo vieron, está en una nota al No, no lo pie. vi. Estos señores dicen que, o quien lo escribió, o señoras capaz, dicen que ellos no tienen competencia porque hay un órgano independiente, que es la Corte Electoral, y que no tienen jurisprudencia, pero que informan cuál es el sistema uruguayo. Bueno, chocolate por la noticia porque hay libros publicados donde se incluye cuál es el sistema uruguayo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, publicados en diversos países, en México. No dudo que eso tenga esa fuente, Martín. Está bien. Y hay un miembro de la Corte uruguayo, además. ¿Por qué no? Yo también confieso que no pude leer con detenimiento la última opinión consultiva. ¿Por qué no le dedicamos de repente la primera media hora y después seguimos con otros temas? Sí. Ahora, para el tema de ponderación, habría que definir a alguien que hiciera alguna apuesta en común, ¿no? Sí. Para Yo hacer había pensado en Paula Garat. Y bueno, sería La la persona obligamos, ideal. la obligamos. Ah, que no tenga otra bien. alternativa. Que fue idea Bueno, mía. y le decimos a Estefanía que le avise. También tenemos el tema muy crítico sobre ponderación de Lucía, o sea que Lucía también debería criticar algo, porque Paula va a ser más proclive a la posición mayoritaria, pero sería interesante que de repente que Paula hiciera un planteo, pero ya comprometer a Lucía a hacer algún cuestionamiento, ¿no? Encantada. Muy bien. No, pero es un desafío igual comentar a Paula que, puff, realmente, es un lujazo. ¿Tú le avisás a Estefanía, Paula? Ya, hoy ando con problemas con lo de silenciar y activar. Ya le avisé. Perfecto. Así. Muy bien. Esto sería Bueno, y queda comprometida Lucía. ¿Quién habla de la OC28? Paula se disculpa por no haber podido participar hoy porque tuvo una reunión que aún no, está en una reunión que todavía no terminó la hora. Bueno, muy bien. Yo me quiero excusar porque la próxima reunión sería el martes 31. Yo seguramente me voy a incorporar un poco más tarde porque tengo una audiencia de alegatos a las 6 de la tarde. O sea que capaz que llego un poco más tarde. O sea que no es descortesía ni para Paula ni para Lucía. Simplemente tengo esa dificultad. Si quieren, yo me ofrezco a hacer una referencia a la OC28. Enmarcada en las sentencias constitucionales que han dado origen al llamado en los Estados Unidos el constitucionalismo abusivo, digo, enmarcado en las sentencias constitucionales de Nicaragua, de Bolivia, y en las que quebraron línea a favor de la tesis que ahora asume la mayoría de la Corte Interamericana, de Colombia y alguna referencia en la jurisprudencia argentina. O sea, si quieren yo me ofrezco a hacer unos pocos minutos, 5 o 10 minutos eso, y alguien si quiere me acompaña con la OC28 propiamente dicho, porque yo lo que me gustaría hacer es por qué, en definitiva, está en el tapete del constitucionalismo estadounidense, al menos parcialmente en este momento, esa cuestión. Habrán observado los que tuvieron tiempo de leerlo, cómo la OC28 se deja constancia de la formulación de observaciones por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Lo cual era obvio, ¿no? Claro, está involucrado el tema de Venezuela, Bolivia, claro. agua.
Perdón, Emanuel, tenés... No, para decir que si se puede, te acompaño, Sí, con Eduardo. gusto. Martín, hago la sí. segunda, hago un esquema que no va a ser tan bueno como lo que hizo Pefi, pero voy a tratar de hacer algo similar y algo digno de poder compartir. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo entonces hago 5 minutos sobre el esquema de dónde estábamos parados del punto de vista de las sentencias constitucionales en América Latina y... o sea que eso, aunque no esté dicho, es lo que provoca que Colombia haga el planteo. ¿Mm? Y tú haces propiamente la 28. ¿Ah? Martín, ¿tú querías participar ahí? Martín Guerra. No, yo decía que no. No, perdón, yo justamente iba a lo contrario. Me encantaría, pero también me voy a expulsar para la próxima reunión porque voy a estar en un avión seguramente, así que no creo que me pueda conectar. Perfecto.